Argentina atraviesa un momento económico crítico, marcado por una inflación galopante, un ajuste sin precedentes y la expectativa incierta de un cambio de rumbo. En los últimos años, la suba de precios se aceleró al punto de más que triplicarse. De alrededor de 50% anual en 2021, rozó el 100% en 2022 y superó con creces el 200% en 2023. Por primera vez en décadas, la Argentina encabezó el ranking mundial de inflación, incluso por encima de Venezuela y Líbano. En contraste, la mayoría de los países latinoamericanos lograron inflaciones anuales de un dígito en ese periodo, subrayando la gravedad excepcional de la situación argentina. La propia administración de Milei ha admitido que la amenaza de una hiperinflación al estilo venezolano no puede descartarse si no se logra frenar la espiral de precios. Frente a este panorama, Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023 con la promesa de una transformación radical. Su programa económico, de corte abiertamente liberal y antiestatista, se propuso atacar de raíz los desequilibrios. En pocos días el nuevo gobierno eliminó controles de precios y regulaciones vigentes sobre diversos bienes, permitiendo que combustibles, alimentos, medicamentos y otros rubros ajustaran libremente sus valores. Al mismo tiempo, aplicó una brusca devaluación inicial del peso, del orden del 118%, para sincerar el tipo de cambio oficial. Estas medidas provocaron un shock inflacionario inmediato. En diciembre de 2023, la inflación mensual alcanzó el 25,5%, seguida de aumentos del 20% en enero y más del 13% en febrero. El estallido de precios golpeó severamente el poder adquisitivo en un lapso muy corto, generando un fuerte impacto social. Además de la liberalización de precios, Milei emprendió una drástica reforma del Estado. Redujo significativamente la estructura ministerial eliminando carteras enteras y fusionando funciones, e inició un plan para recortar más de 70.000 empleos públicos. Su gobierno congeló miles de obras públicas en ejecución y comenzó a retirar los subsidios a la energía y el transporte. Con la autodenominada motosierra fiscal, Milei buscó alcanzar el déficit cero en tiempo récord, a una costa de un ajuste doloroso. En los primeros meses de 2024 se verificó un superávit fiscal primario, algo inédito en más de una década, gracias a recortes masivos en partidas sociales y energéticas. Incluso áreas sensibles, como la asistencia alimentaria, sufrieron reducciones abruptas. Más de 45.000 comedores comunitarios dejaron de recibir alimentos del Estado, según denunciaron organizaciones sociales, para garantizar el pago de la deuda externa a costa de los más vulnerables. En paralelo, el nuevo equipo económico intervino en el mercado cambiario. Tras la devaluación inicial que acercó el dólar oficial al valor del paralelo, el gobierno adoptó una estrategia de microdevaluaciones controladas, un deslizamiento fijo cercano al 2% mensual para anclar expectativas. Esta política cambiaria ayudó a moderar la inercia de precios tras el pico inicial, pero a costa de una rápida apreciación del peso en términos reales. Para mediados de 2024, la brecha entre el dólar oficial y el blue, paralelo, se redujo transitoriamente, y analistas señalaban que la moneda argentina lucía sobrevaluada en más de un 100%. Esta calma aparente, alimentada por el ingreso de capitales especulativos en busca de altísimas tasas en pesos, conllevaba el riesgo de un nuevo salto cambiario más adelante si esos fondos golondrina se retiraban de golpe. Consciente de las distorsiones, Milei anunció que eliminará por completo el cepo cambiario en 2025, permitiendo a los argentinos usar libremente la moneda que deseen en sus transacciones cotidianas. Esta apertura, que allana el camino hacia una eventual dolarización, está supeditada a resolver los desequilibrios monetarios y a conseguir respaldo externo para apuntalar las reservas debilitadas. El frente de la deuda externa constituye otro desafío crítico. Argentina arrastra una pesada carga con acreedores internacionales, incluido el préstamo récord de $45.000 millones que el Fondo Monetario Internacional otorgó en 2018. Dicho préstamo fue renegociado en 2022 mediante un acuerdo de facilidades extendidas que postergó los pagos de capital por 4 años y medio, con repago en cuotas semestrales entre 2026 y 2032. Aún así, en el corto plazo el país enfrenta abultados vencimientos.
En 2024 debe pagar al FMI alrededor de 7.300 millones de dólares en intereses y amortizaciones. Con reservas netas casi agotadas, cumplir con esos pagos sin asistencia externa es prácticamente inviable. Tras los incumplimientos del año previo, la nueva administración reabrió la negociación con el organismo buscando alivio. Milei se comprometió a la disciplina fiscal exigida por el fondo, pero también presiona por metas más realistas que den aire a la economía doméstica. Mirando hacia 2025, las obligaciones financieras se agigantan. Se estima que el sector público, nación y provincias, deberá afrontar vencimientos en moneda extranjera por unos 24.000 millones de dólares, con más del 70% de esa suma concentrada en la primera mitad del año. Aproximadamente, la mitad corresponde a deudas con organismos internacionales, incluido el propio FMI, y el resto a bonos con acreedores privados y préstamos provinciales. Con el país excluido de los mercados de crédito y un riesgo país aún en torno a 1.600 puntos, refinanciar estos compromisos será sumamente difícil sin un cambio de contexto. El gobierno confía en que, si se consolida su plan y se logra un nuevo acuerdo con el FMI, Argentina podrá recuperar gradualmente el acceso al financiamiento internacional. Ese apoyo externo inyectaría las divisas necesarias y permitiría levantar paulatinamente el cepo, creando condiciones propicias para atraer inversiones y apuntalar la recuperación económica. Las repercusiones sociales del plan económico han sido profundas. La inflación descontrolada y la austeridad fiscal erosionaron el poder de compra de salarios y jubilaciones. En el transcurso del primer año de gestión, los sueldos reales cayeron en promedio cerca de un 10%, con pérdidas más severas en el sector público y entre los trabajadores informales. Decenas de miles de empleos formales se perdieron en la recesión inicial. Solo entre noviembre de 2023 y agosto de 2024 se eliminaron más de 260.000 puestos de trabajo registrados, con la construcción y la industria manufacturera entre los sectores más afectados. La tasa oficial de desempleo rondó el 6% a finales de 2024, un aumento moderado que oculta el aumento de la precarización laboral y el desaliento de muchos trabajadores que dejaron de buscar empleo. La pobreza, ya elevada antes del cambio de gobierno, sufrió un agravamiento dramático tras el shock inicial del ajuste. En el primer semestre de 2024, más de la mitad de los argentinos cayó bajo la línea de pobreza, 52,9% de la población, según datos oficiales, un nivel inédito en tiempos recientes. Hacia finales de ese año, la situación mostró cierta mejoría estadística, con la tasa de pobreza descendiendo a 38%, gracias a la desaceleración inflacionaria. No obstante, la indigencia y la vulnerabilidad continúan afectando a millones de personas. Indicadores de consumo básico revelan la magnitud del golpe social. Por ejemplo, el consumo de carne vacuna por habitante cayó más de 11% en 2024, tocando su mínimo en 28 años. Productos esenciales de la canasta familiar, como la leche y la yerba mate, también retrocedieron a niveles históricos, reflejando cómo los hogares debieron recortar gastos básicos ante la pérdida de ingresos reales. La reacción social no se hizo esperar. En los primeros meses de 2024 se sucedieron huelgas generales que paralizaron amplios servicios en repudio al ajuste brutal del gobierno. Las centrales obreras de corte peronista denunciaron que no puede existir una Argentina con precios libres y salarios pisados, señalando que el Ejecutivo permite que los precios suban sin control mientras impone unos techos salariales que están muy por debajo de la inflación. También hubo multitudinarias marchas de movimientos sociales y jubilados. Grupos de desocupados llegaron a bloquear rutas reclamando por la falta de alimentos en comedores comunitarios. La administración Milei replicó endureciendo su discurso. Calificó las protestas de paro político y acusó a la casta sindical opositora de buscar desestabilizar su gobierno. Pese a ello, la presión en las calles dejó en evidencia el malestar de amplios sectores golpeados por la caída del salario real y el aumento de la pobreza. En el plano internacional, las políticas de Milei han generado tanto expectación como cautela. Para algunos observadores externos y agentes del mercado, la audaz estrategia de estabilización comienza a exhibir logros. La inflación mensual se ha desplomado a lo largo de 2024, desde picos superiores al 20% hasta registros inferiores al 3% hacia finales de ese año,
Las reservas internacionales dejaron de caer e incluso muestran una leve recuperación, y el riesgo país retrocedió desde niveles extraordinarios, reflejando una moderada mejora en la percepción de solvencia del país. El gobierno presenta estos indicios como el inicio de un renacer económico y sostiene que el país está a las puertas de un despegue sostenido. De hecho, afirma haber recibido propuestas de inversión por más de 11.800 millones de dólares, con proyectos en sectores clave. Sin embargo, muchos analistas y organismos multilaterales mantienen la prudencia. Advierten paralelismos históricos preocupantes. Argentina ha tenido planes de estabilización que parecían exitosos hasta que colapsaron, como la convertibilidad en los años 90, y temen que la calma actual sea un espejismo sostenido artificialmente. Señalan que un peso sobrevaluado y dependiente de capitales golondrina podría precipitar una devaluación brusca que reavive la inflación, a menos que las reformas se consoliden rápidamente con apoyo internacional. De cara al futuro, el rumbo económico argentino pende de un delicado equilibrio. El gobierno apuesta a que la estabilización brinde frutos antes de que se agote la paciencia social, que la inflación siga bajando hasta niveles manejables, que el tipo de cambio se mantenga bajo control sin sobresaltos y que el país recupere la confianza de los inversores atraídos por las nuevas oportunidades. Cumplir esas metas requiere estabilidad política, paz social, financiamiento externo suficiente y tiempo para que las reformas den resultados. Los riesgos son ineludibles. Un rebrote inflacionario o un desborde cambiario podrían echar por tierra la incipiente estabilización. Una profundización de la recesión podría incrementar el malestar social y minar el apoyo político al programa. Como han señalado algunos analistas, el país está ante un punto de inflexión. En un camino podría vislumbrarse la tierra prometida de la normalización económica y el crecimiento, pero en el otro acecha la colisión con una nueva crisis. La situación económica actual de la Argentina es un capítulo abierto de desenlace incierto, donde una mirada crítica pero esperanzada convive con la realidad de un país que busca desesperadamente su recuperación.